Buenas noches, bienvenidos a un video tutorial más acerca del derecho. En esta oportunidad les voy a hablar de la jurisdicción en derecho procesal. Soy la universitaria Paola Rosario Flores Calizaya, bajo la docencia de la licenciada Gladys Beltrán Chiri, de la Facultad de Derecho de la Universidad Tomás Frías, sede Tupiza. En esta oportunidad el módulo es Derecho Procesal Orgánico, y les voy a hablar específicamente lo que es la jurisdicción. Bien, me voy a seguir bajo el siguiente temario. Vamos a hablar en una primera instancia del concepto, la etimología, las manifestaciones de la jurisdicción, los poderes de la jurisdicción, los elementos y sus principios. ¿Qué es la jurisdicción? Decimos que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los órganos del Poder Judicial, de acuerdo con la Constitución y las leyes. También encontramos lo que es la jurisdicción en la Ley de Organización Judicial de Bolivia, en su artículo 25, que nos habla específicamente que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar la justicia por medio de los órganos del Poder Judicial, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y las leyes. Esta jurisdicción es de orden público, no delegable y solo se emana de la ley. También lo podemos encontrar en el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 6. Es así que la jurisdicción es la función pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud de la cual, por el acto del juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Decimos también que la jurisdicción, en un sentido coloquial, nos dice que la palabra jurisdicción es utilizada para designar el territorio, estado, provincia, municipio, región, país, sobre el cual esta potestad es ejercida. Del mismo modo, por extensión, es utilizada para designar el área geográfica de ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad o las materias que se encuentren dentro de su competencia, y en general para designar el territorio sobre el cual un Estado ejerce su soberanía. A continuación vamos a hablar de la etimología. La etimología de la palabra jurisdicción proviene del verbo latín iuris o jus, que significa derecho, y dictio, que significa decir. La jurisdicción, al definir el derecho, resuelve las controversias, hace cumplir la Constitución, hace que se observe la ley, castiga, condena, absuelve, en fin, lo único que hace la jurisdicción es hacer justicia. Hablando de las manifestaciones de la jurisdicción, tenemos que a través de la emisión de la sentencia, llamada también función de declaración de certeza, consiste en dar la razón de uno de los sujetos procesales. Otra manifestación de la jurisdicción es la ejecución de la sentencia, que es el poder de coacción que tiene el órgano jurisdiccional. Cuando la sentencia ha sido ya pasada por autoridad de cosa juzgada, vale decir la verdad jurídica. También hablamos sobre los poderes de la jurisdicción. Tenemos a los poderes que emanan de la jurisdicción, como el poder de instrumentación o documentación, que consiste en la potestad de dar categoría de instrumentos auténticos a las actuaciones procesales en que interviene el órgano jurisdiccional. También tenemos el poder de coerción, que es la potestad de imponer apremios, multas, sanciones, en general, quienes intervienen en el proceso. También tenemos el poder de decisión, que se expresa en dos planos. El plano formal, que serían las resoluciones jurisdiccionales
que deben tener un rigor formal, y en el plano material, la resolución final sentencia consiste en un acto de autoridad cuyos elementos son de juicio y de un mandato. Como último poder tenemos el poder de ejecución, que es la facultad del juez de ejecutar las resoluciones, sentencias que este. También hablamos de los elementos de la jurisdicción. La jurisdicción tiene diferentes elementos, como ser el notio, que es la facultad de conocimiento o conocer un determinado asunto, que viene a constituir el derecho de conocer una determinada cuestión litigiosa, que se le representa o que se le impone o somete a conocimiento del juez. El poder de la notio faculta al juez para conocer la cuestión o acción que se le plantee. Por esta facultad del juez se tiene que ver si es competente para conocer si las partes tienen capacidad procesal y medios de prueba. Otro elemento de la jurisdicción es el vocatio, que nos dice que es la facultad de ordenar la comparecencia de las partes litigantes o terceros. Esta facultad o poder es la que tiene el magistrado o juez de obligar a una o a ambas partes a comparecer al proceso dentro del plazo establecido de nuestra norma adjetiva. Esto necesariamente se realiza mediante la notificación o emplazamiento válido, es decir, que dicho acto jurídico procesal debe de cumplir ciertas formalidades, solemnidades establecidas. Como tercer elemento tenemos el coertio, que es la facultad de emplear medios coercitivos, poder de los medios necesarios para hacer que se cumplan los mandatos. Consiste en hacer efectivos los apremios ordenados o el empleo de la fuerza para el cumplimiento de las medidas ordenadas dentro del proceso a efecto de hacer posible su desenvolvimiento y que puedan ser sobre personas o bienes. Como cuarto elemento tenemos el iudicium, que es el poder de resolver. Es la facultad de sentenciar, más que una facultad, es un deber que tiene el órgano jurisdiccional de dictar resoluciones finales que concluyan el proceso, sentencias de mérito, poniendo fin de esta manera al litigio con carácter definitivo, es decir, que con el efecto de una cosa juzgada. Y como último elemento tenemos el ejecutio, que es de llevar a ejecución sus propias resoluciones. Es la facultad de hacer cumplir las resoluciones firmes. Consiste en hacer cumplir lo sentenciado o fallado, hacer efectivo la ejecución de las resoluciones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública o por el camino del juez que dictó la sentencia o la resolución. También hablamos de los principios de la jurisdicción. Nos dice que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de la gratuidad, la publicidad, la transparencia, la oralidad, la celeridad, la honestidad, la legalidad, la eficacia y eficiencia. Por último, hablamos de la suspensión y pérdida de la jurisdicción. Nos dice que la jurisdicción se suspende por dos causas. En una primera instancia, por acción penal contra el juez o por licencia del juez. Y la jurisdicción se pierde por sentencia condenatoria ejecutoriada o renuncia del juez. No se pierde por sola acción penal contra el juez, porque se violaría el principio de defensa del imputado y el principio de estado de inocencia. La jurisdicción se pierde luego que en el proceso penal se le haya comprobado que cometió un delito. Muchas gracias. Esto ha sido todo, doctora. Sería hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.